Volar en la década de 1950 era una experiencia de lujo. Los pasajeros disfrutaban de amplias sillas, excelentes comidas, cócteles y champaña. Los hombres usaban traje y las mujeres vestido y tacones cuando subían a un avión. Además, no habían filas ni demorados filtros de seguridad. Sin embargo, en la actualidad todo eso ha cambiado. La comida en ocasiones no está incluida, los asientos son más angostos y con menos espacio para las piernas, y los pasajeros tienen que pasar estrictos filtros de seguridad y soportar horas haciendo filas antes de abordar. De manera que las preguntas son: ¿por qué cambió tanto la forma de viajar en avión? ¿Por qué la mayoría de aerolíneas no son rentables si sus aviones vuelan casi siempre a plena capacidad? ¿Y por qué las aerolíneas se están convirtiendo en bancos para poder ser rentables? La experiencia de viajar en avión comenzó a cambiar a finales de los años 70. En Estados Unidos el gobierno fijaba y regulaba las tarifas aéreas, lo cual significaba que las aerolíneas competían por los servicios que ofrecían a bordo y no por los precios, pues estos estaban regulados. Por eso en esa época viajar en avión era una experiencia de lujo, pero en 1978 el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, firmó la Ley de Regulación de Aerolíneas, lo cual permitió que estas empresas fijaran sus propios precios sin necesidad de la aprobación del gobierno. Y desde esa época las aerolíneas compiten más por precio, lo cual significa disminuir costos y transportar al mayor número de personas posible en un avión. Por tanto, el espacio para las piernas se reduce cada vez más. Los asientos de clase económica han perdido alrededor de 20 centímetros en los últimos 30 años. Adicionalmente, para disminuir costos, los servicios que antes se incluían en el precio de un boleto ahora se suelen considerar como cargos adicionales, tales como la asignación de asientos, equipaje de mano y comidas. Con todo esto, las aerolíneas buscan mantener sus precios competitivos, y eso también explica la proliferación de las aerolíneas de bajo costo, una idea que nació en Estados Unidos y luego se fue desarrollando en Europa y en el resto del mundo. Estas aerolíneas de bajo costo surgieron con el objetivo de disminuir las tarifas operando uno o dos tipos de aviones como máximo, equipados con lo básico sin centros de entretenimiento ni otras amenidades. Suelen volar a aeropuertos más pequeños y en horarios con menor congestión para obtener tarifas de aterrizaje más baratas. Este modelo de negocio ha sido tan atractivo en la industria que incluso las aerolíneas tradicionales han fundado sus propias filiales de bajo costo. Entonces viajar en un avión no es como antes debido a la alta competencia, pero esto también ha traído incalculables beneficios. Los viajes aéreos en la actualidad son más baratos, más seguros y más rápidos. En el pasado los viajes en avión eran elegantes, pero precisamente porque estaban reservados en gran medida para los ricos y famosos. Muy pocos podían pagar un tiquete de avión. Solo fue hasta finales de la década de 1970 que Jimmy Carter aprobara la ley para regularizar las tarifas aéreas, impulsar la competencia, buscar que las tarifas disminuyeran y por lo tanto que más personas pudieran viajar en avión. Esta imagen publicada por una consultora estadounidense resume claramente las ventajas de viajar en la actualidad en comparación con el pasado. En 1941, un tiquete de ida y vuelta de Boston a Los Ángeles costaba $4.539 a precios de hoy, mientras que en 2015 el mismo tiquete costaba solo $480. No solo eso, sino que en 1941 el tiempo de vuelo de un solo trayecto era de 15 horas y se debían hacer 12 escalas, mientras que en 2015 el tiempo de vuelo era de solo 6 horas y no se tenían que hacer escalas. Como se puede ver, la desregulación y la competencia hizo más asequibles los tiquetes aéreos. Evidentemente se viaja con menos espacio, pero a cambio en el presente prácticamente cualquier persona puede permitirse viajar en avión, no como en el pasado que solo los ricos podían hacerlo. De igual forma, si alguien quiere tener más espacio, comidas y bebidas de calidad, también lo puede hacer pagando un asiento en primera clase. Como consecuencia de los tiquetes aéreos más baratos, hoy en día hay más viajeros que nunca. En 2016 hubo 3.800 millones de pasajeros y se pronostica que para el 2035 aumentarán a 7.200 millones, es decir, casi el doble de personas utilizando aeropuertos y aviones. Ahora bien, si cada vez hay más demanda y si en la actualidad los aviones vuelan frecuentemente casi a plena capacidad, ¿por qué las aerolíneas han estado luchando permanentemente por ser apenas rentables? Las aerolíneas más grandes del mundo como American Airlines, United y Delta se declararon en quiebra en los últimos 20 años. Avianca, una aerolínea colombiana y una de las más grandes de Latinoamérica, se declaró en bancarrota en 2020. Cuando una aerolínea se declara en bancarrota no significa necesariamente que vaya a desaparecer, sino que se acoge a una ley para reestructurar los activos y las finanzas de la empresa en lugar de liquidarla. Hay varias razones que podrían explicar la baja rentabilidad de estas aerolíneas.
Una de ellas es que tienen costos fijos muy altos y costos marginales muy bajos. Es decir, los aviones son equipos muy costosos, lo cual implica grandes inversiones y préstamos por parte de las aerolíneas. Además, necesitan una gran cantidad de mano de obra para llevar a cabo sus operaciones en los aeropuertos y para el mantenimiento de sus aviones. Pero por otro lado, su costo marginal es muy bajo, o sea que transportar a una persona más no tiene prácticamente costo adicional. A una aerolínea le cuesta prácticamente lo mismo transportar a 100 que a 110 pasajeros, de manera que se ven incentivadas a vender los asientos muy baratos. Por lo tanto, existe una tendencia de aumentar los asientos disponibles, pero al aumentar el número de asientos los precios tienden a caer y por eso el margen de rentabilidad se reduce. Sobre todo para las aerolíneas tradicionales, las de bajo costo tienen un modelo más sencillo y menos gastos generales. De hecho, en Estados Unidos, Southwest Airlines, la mayor aerolínea de bajo costo del país, es la única que ha ofrecido más de 4 décadas de rentabilidad sostenida. Otra razón es que el sector de las aerolíneas es muy vulnerable a factores externos como el clima, la inestabilidad política, los precios del petróleo o la geopolítica. Para no ir muy lejos, días después de que Rusia invadiera Ucrania, la Unión Europea prohibió que los aviones rusos ingresaran a su espacio aéreo, lo cual obligaba a los aviones a tomar rutas más largas, complicadas y por lo tanto de mayor consumo de combustible. Y en tercer lugar, porque los gobiernos suelen ofrecer ayudas financieras a las aerolíneas en dificultades o que están a punto de quebrar, lo cual puede incentivarlas a que no tomen las medidas necesarias para ser rentables. A pesar de todo este modelo de negocio con tan poco margen de rentabilidad, las aerolíneas han encontrado en los últimos años una mina de oro, una estrategia que genera más beneficios que vender tiquetes de avión. Esta estrategia es su programa de fidelización mediante acumulación de millas, o más conocido como programa de viajero frecuente. Cuando se crearon estos programas se hicieron simplemente con la idea de fidelizar al cliente. Si compraba un tiquete se le regalaba cierto número de millas que podía redimir más adelante en otro vuelo. Era solamente una estrategia de marketing, pero ahora las aerolíneas están vendiendo millas a los bancos emisores de ciertas tarjetas de crédito. Por ejemplo, Delta se ha asociado en los últimos 20 años con American Express para ofrecer una tarjeta de crédito compartida. Entonces Delta vende a un banco emisor de American Express, por decir algo, 1.000 millones de millas, y el banco las utiliza para atraer nuevos clientes de tarjeta de crédito. De modo que cuando el cliente obtiene la tarjeta, también obtiene 30.000, 50.000 o 70.000 millas para ser redimidas en Delta. El negocio es ganador para ambos porque la aerolínea vende al banco, por ejemplo, una milla a 1.5 centavos de dólar, pero cuando el usuario que adquirió la tarjeta de crédito redime esa milla, la aerolínea, por decirlo de alguna manera, la valora en un centavo. Es decir, la aerolínea obtiene una ganancia del 50%, que es lo que normalmente están obteniendo las aerolíneas con estos programas. Y los bancos también se benefician porque las millas que regalan en las nuevas tarjetas de crédito es un costo que probablemente recuperarán con los intereses y tarifas mensuales que cobran por el uso de la tarjeta. En fin, al igual que los bancos crean dinero a partir de un concepto llamado reserva fraccionaria, las aerolíneas también están haciendo lo mismo creando millas, que son una forma de dinero en esta industria. Para no complicar mucho la idea, digamos que esta estrategia se convirtió en una parte tan importante para las aerolíneas que los programas de millas son a veces más valiosos que las mismas aerolíneas. Por ejemplo, Delta Airlines está valorado por el mercado en torno a los 25.000 millones de dólares. Sin embargo, su programa de viajero frecuente SkyMiles fue valorado por una consultora independiente en 26.000 millones de dólares. Incluso se podría decir que estos programas son la razón por la cual algunas aerolíneas no están al borde de la quiebra de nuevo. Hasta acá el video de hoy y muchas gracias por llegar al final.